Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es separados de mí, nada podéis hacer. En el Evangelio de San Juan 15:5, Jesús dijo esas palabras: separados de mí, nada podéis hacer. Con ellas, Él nos quiere recordar que todo en la salvación es por la obra y la gracia de Dios. Desde el nuevo nacimiento, que nos da la fe que nos injerta en su cuerpo, la comunidad de los redimidos o iglesia, hasta la santidad de la vida cristiana, que nos permite dar el fruto de su carácter, que nos lleva a recuperar la imagen y semejanza de Dios. Estudiemos dicha frase del Evangelio. Veamos, en primer lugar, que Cristo nos engendró como hijos de Dios con su obra de salvación. Cristo es la vid que resucita para vida y fruto. Jesús, el Mesías Redentor, es la vid verdadera, según él mismo nos dijo en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El ciclo de la vid se divide en dos etapas: la de dormición y la de crecimiento. Por su muerte y resurrección, Cristo da vida a quienes están muertos por el pecado. En Romanos 6:4, Pablo nos dice: Cristo resucitó de los muertos para que nosotros andemos en vida nueva. Y en Efesios 2:1 se nos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, de la vid que es Cristo, nace la vida de los pámpanos. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En Juan 1:4 se nos dice que en Él estaba la vida de los hombres. Y en Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En definitiva, Jesús, cual vid, es la vida de los hombres. Por Él estamos en vida. Por Él, estando muertos en delitos y pecados, tenemos, por la gracia de Dios, por Él tenemos vida. Por Él somos pámpanos. Por Él somos sarmientos en su tronco de vid. Allí estamos injertados para vida, para la vida eterna, para la vida que nos lleva a ser semejantes al Hijo. Así pues, por su obra de vida espiritual, la vid, que es Cristo, no olvidéis, engendra hijos para Dios. Por la voluntad de Dios, los que creen en Cristo son hechos hijos de Dios. Dice Juan 1:12 al 13, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así pues, por el nuevo nacimiento, a través del Espíritu Santo, el Señor nos hace hijos suyos, hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Podemos llamar Padre a Dios porque el Espíritu Santo vino a nuestros corazones. El Espíritu de Cristo vino a nuestros corazones. Por ese Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, se produjo el nuevo nacimiento. Y por el nuevo nacimiento recibimos la fe.
que deben tener los hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así pues, por el nuevo nacimiento del Espíritu, hemos visto y hemos entrado en el reino de Dios. Nos dice Juan 3:3 y 5 que Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así pues, por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, hemos llegado a tener fe en Cristo, hemos llegado a ver y entrar en el reino de Dios. Todo esto hace que el mismo Espíritu que hizo toda esta obra nos dé la seguridad de que somos hijos de Dios. En Romanos 8, 14 y 16 se nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, en Cristo Jesús tenemos vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo Jesús tenemos vida. Al ser injertados en Él por el Espíritu Santo, al tener nueva vida en Él, al poder ver el reino de Dios, al poder entrar en el reino de Dios, al poder tener la fe necesaria para creer en Él, en el Salvador, todo ello nos ha dado vida. Y ahora, desde esa vida, los creyentes, cual pámpanos en la vid, debemos permanecer siempre en la vid. La relación con Cristo no es algo de un día. Este es el error de muchas personas. Creen que el nuevo nacimiento, creen que la fe, creen que todo aquello que les llevó a la salvación en Cristo fue algo de un día, de un momento, de un encuentro con el Señor. Pero los hijos de Dios no pueden hacer nada separados de Cristo. La vida del pámpano está en la vid. La vida del cristiano está en Cristo. La vida del Hijo de Dios está en aquel que le hizo Hijo de Dios. Por la metáfora del olivo, sabemos que el Hijo de Dios fue injertado en Cristo para vida. Todo esto de lo que hemos hablado, todo este nuevo nacimiento del que hemos hablado, ha sido una obra de injerto. Es la metáfora que usa la Biblia. En Romanos 11, 17 y 24 dice, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Esta es otra metáfora sobre la salvación que aparece en la epístola a los romanos. En ella se habla de un olivo y en el Evangelio de Juan se habla de una vid. En cualquier caso, se nos quiere decir que la salvación se recibe a través del paso que los cristianos han experimentado al pasar del olivo silvestre al buen olivo o de la vid silvestre a la buena o verdadera vid. Los cristianos somos personas que antes, en nuestra vida vieja,
Estábamos en una vid muerta, en un olivo silvestre muerto, pero ahora estamos en el buen olivo vivo que es Cristo, en la buena vid viva que es Cristo. Y allí tenemos vida. Y por esta vida, el pámpano, el cristiano, permanece unido a Cristo, junto a otros pámpanos, junto a otros cristianos, a otras personas que también han sido injertadas en Cristo. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Estas últimas palabras nos muestran que la vida que tenemos en Cristo no es algo de un día. Fuimos injertados en Cristo, cual olivo o cual vid, para permanecer en él. En Juan 15:9 y 11 dice: yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Por tanto, aquel que ha nacido de nuevo en Cristo, aquel que ha sido injertado en Cristo, aquel que ha recibido la salvación, debe permanecer en Cristo. El pámpano recibe en Cristo, en la vid, la savia de vida necesaria para dar fruto. Es en la vid, es en Cristo, junto a otros pámpanos, junto a otros cristianos, que se recibe la vida necesaria para dar el fruto propio de la vid. En Juan 15:4, Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay cristianos que creen que pueden vivir una vida individual, una vida solitaria, separados del cuerpo, separados de Cristo, separados de la iglesia. Hay cristianos que no están en la iglesia y dicen ser cristianos y dicen que el Señor está con ellos y que el Señor les bendice y les ayuda. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice, Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así pues, el fruto que dan los pámpanos por el Espíritu es en Cristo, es permaneciendo en Cristo, porque ese fruto no es otra cosa que el carácter de Cristo. En Gálatas 5:22-23 se dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto que acabamos de leer forma parte del carácter de Cristo. Si no estamos en Cristo, si no estamos unidos a Cristo, nunca podremos dar el fruto de la vida cristiana, que es el carácter de Cristo. El pámpano, el creyente, el Hijo de Dios, no tiene ninguna posibilidad de dar fruto fuera de la vid, que es Cristo. En Juan 15:5-6, Jesús dijo: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Todos los que se alejan del cuerpo de Cristo, la iglesia, se secan. Todos. Nadie fuera del cuerpo de Cristo, la iglesia, nadie da fruto. Nadie fuera de Cristo crece. Nadie fuera de Cristo permanece en la fe. Es un engaño del diablo para muchos cristianos. Es un engaño del diablo que les hace creer que pueden seguir siendo cristianos, hijos de Dios, sin estar en el cuerpo de Cristo, sin estar en la iglesia. Es un engaño del diablo. Todo el que se aparta de la iglesia se aparta de Cristo. Y todo el que se aparta de Cristo se enfría, se seca, deja de tener fe. Por la vida y fruto en Cristo, el Hijo de Dios crece. Solo en Cristo el Hijo de Dios crece. Solo en la vid el pámpano crece y da fruto para la gloria de Dios. Cojan ustedes una vid, corten un pámpano, pónganlo al lado y verán cómo el pámpano se seca. Solo en la vid el pámpano crece y da fruto. El que permanece en Cristo es limpiado por el Padre para dar más fruto. Juan 15, 2, 3 al 8. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El pámpano, el cristiano, el Hijo de Dios, que está en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es limpiado permanentemente por la palabra de Dios. Esa es la razón de estar en la iglesia. Allí Dios, a través del ministerio de su palabra, Él limpia al cristiano, le limpia de pecado, le limpia su conciencia de malas obras, le limpia en definitiva, para que pueda crecer y dar fruto. El que permanece en Cristo no practica el pecado, según 1 de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que está injertado en Cristo, no olvidéis, vimos hace un momento, todo aquel que está en Cristo, este es el que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por tanto, un cristiano no practica el pecado. Esto es lo que supone estar en el cuerpo, en Cristo, no practicar el pecado. Ya hemos dicho muchas veces que un cristiano peca, pero no practica el pecado. En el racimo de uvas puede haber una uva o dos podrida, pero el racimo
en general está bien. Un cristiano es un pámpano que da buenos racimos de uva. Puede haber alguna mala, pero el resto, la mayoría de las uvas, son buenas, son aprovechables. Eso es lo que significa este texto. Un cristiano no practica el pecado, no vive de continuo en el pecado. Puede pecar ocasionalmente y se arrepiente y pide perdón y se reconcilia con Dios y corrige su vida. Pero un cristiano no practica el pecado, no anda de continuo en algún tipo de pecado, no vive permanentemente en alguna forma de pecado. No, en ninguna manera, porque permanece en Cristo. Y allí recibe la savia de vida de Cristo para que haga justicia y buenas obras. En 1 de Juan 3, 6 al 7 se dice, todo aquel que permanece en él hace justicia. Es justo, como él es justo. Y en Efesios 2:10 se dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Un cristiano vive una vida de justicia y de buenas obras porque está en Cristo, porque permanece en Cristo. El que permanece en Cristo recibe y mantiene el amor necesario para amar al hermano, para amar al prójimo, para amar a Dios. Dice 1 de Juan 3:1, 10 y 12, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esta misma epístola, en el capítulo siguiente, el apóstol dirá que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por tanto, el que permanece en Cristo, permanece en su amor, sin el cual no se puede ser cristiano, sin el cual no se puede vivir la vida cristiana. Es imposible. Por tanto, el que permanece en Cristo no practica el pecado, el que permanece en Cristo vive una vida de justicia y de buenas obras, el que permanece en Cristo permanece en amor. Y también el que permanece en Cristo, y esto es muy importante, recibe contestación del Padre a sus oraciones. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué importante para un cristiano. Orar. Sin orar no hay relación con Dios. Hace poco hablábamos de esto. La oración es para un cristiano como la respiración para una persona. Pero la oración que no recibe respuesta es frustrante. Es triste para un hijo de Dios orar al Padre, pedirle, suplicarle por él, por otras personas y no recibir respuesta. El que permanece en Cristo, cual pámpano, recibiendo su savia, recibiendo su vida, además de todas las cosas anteriormente dichas, recibe respuestas a sus oraciones. Y esto es algo muy importante para un cristiano. Esto le hace sentir que está unido a Dios,
que Dios está con él, que Dios le escucha, que Dios le bendice, que Dios aprueba su vida. Qué importante recibir respuestas de parte de Dios a nuestras oraciones. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de las palabras de Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Y hemos visto que Cristo nos engendró como hijos de Dios con su obra de salvación. Cristo es la vid que resucita para vida y fruto. Jesús, tras su muerte y resurrección, da vida a sus pámpanos o discípulos para que den fruto. Así pues, por su obra de vida espiritual, la vid, Cristo, engendra hijos para Dios por el nuevo nacimiento y la fe que ve y hace entrar en el reino de Dios. Y hemos visto que los hijos de Dios no pueden hacer nada separados de Cristo. La vida del pámpano está en la vid, donde fue injertado junto a otros pámpanos. En la vid, el pámpano recibe la savia de vida necesaria para dar el fruto del carácter de Cristo. El pámpano, el Hijo de Dios, que permanece en la vid, crece para la gloria de Dios. Allí es limpiado para no practicar el pecado, para hacer justicia y buenas obras. Allí recibe respuestas a sus oraciones. En Juan 15, 5 al 8, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Que el Señor os bendiga. Amén. Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Señor, te damos las gracias
por tu palabra, que nos recuerda que todo en nuestras vidas es por tu gracia, que por gracia somos salvos, que es por tu Hijo Jesucristo que somos hijos tuyos, por medio del nuevo nacimiento, por medio de la gracia de la fe, por medio de esta obra tan maravillosa de salvación y redención que tu Hijo nos ha regalado. Gracias, Señor, por la salvación. Y gracias también porque tu palabra nos recuerda que tenemos que permanecer en tu Hijo, en Cristo. Que así como la salvación es de Él y por Él, el crecimiento y el fruto también es de Él y por Él. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo, para que no practiquemos el pecado, para que hagamos justicia, para que demos buenas obras, para que nos parezcamos a tu Hijo, para que su imagen esté en nosotros, para que tú escuches nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a estar siempre en tu Hijo, a permanecer siempre en Él. Gracias de nuevo por la sanidad que estás dando a aquellos hermanos por los que oramos, Señor. Gracias por la sanidad a Juan, a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles, a Pilar, la madre de Patricia. Gracias por la sanidad al padre de Josefina. Gracias, Señor, por la sanidad que nos das a tantos hijos tuyos que te la pedimos y la recibimos, Señor. Bendito seas por ello. Sigue ayudándonos, Padre, en esto. También te seguimos pidiendo ayuda para aquellos que te necesitan por otras causas. Reconcilia, Señor, a los que están enemistados. Trae la paz donde hay discordia. Resuelve, Señor, los conflictos en los que algunos se encuentran o las necesidades, Señor, provee para ellas. Da trabajo, Señor, al que no tiene, o casa, o cualquier otra cosa que algún hijo tuyo necesite. En ti esperamos, Señor, y confiamos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.